Hay un momento, en medio del desierto australiano, en que una yegua se detiene. No hay agua a la vista. No ha llovido en meses. El termómetro en la arena marca 50 grados, suficiente para cocinar un huevo sobre una roca, y su familia entera, su pareja, sus crías, los jóvenes que todavía dependen de ella, esperan a que decida hacia dónde caminar. Ella no ha visitado ese lugar en años, tal vez en toda su vida, pero algo en su memoria, algo transmitido de madre a hija durante generaciones, le dice que ahí, kilómetros más adelante, todavía debería haber agua. Si se equivoca, toda su familia muere. Esta escena se repite, con variaciones miles de veces al año en el interior de Australia. Y lo extraordinario no es solo que ocurra, es que esté ocurriendo en absoluto, porque el animal que protagoniza esta escena de supervivencia extrema no debería estar ahí. No evolucionó ahí, no tiene en ningún sentido biológico profundo derecho ancestral a ese paisaje. Llegó hace apenas 250 años, en la bodega de un barco, como carga, y sin embargo hoy hay más de 600.000 caballos salvajes viviendo en libertad en Australia, más que en cualquier otro lugar del planeta, más que en las llanuras de Mongolia, más que en el oeste americano, más que en cualquier desierto, estepa o pradera donde el caballo libre exista. Esta es la historia de cómo un animal que nunca debió sobrevivir en este continente no solo sobrevivió, se convirtió en una de las fuerzas más poderosas y más controvertidas de todo el ecosistema australiano. Es una historia de guerra, de lealtad, de abandono y de una adaptación tan extrema que desafía todo lo que sabemos sobre lo rápido que la naturaleza puede transformar a una especie. Es la historia del Brumby, un continente que no los esperaba. Para entender lo extraordinario que es lo que el Brumby logró, primero hay que entender el lugar donde tuvo que lograrlo. Australia es el continente habitado más seco de la Tierra. La mayor parte de su vasto interior es desolado e implacable. Un territorio donde solo los más resistentes sobreviven. Durante millones de años, en un aislamiento geográfico casi total respecto del resto del mundo, la vida nativa de este continente evolucionó y se adaptó a esas condiciones extremas de maneras que no tienen equivalente en ningún otro lugar. Algunos de esos animales adoptaron formas que parecen sacadas de otro planeta, pero ninguno de ellos puede reclamar un linaje tan antiguo como el de los canguros rojos, cuyos ancestros llevan más de 65 millones de años en este territorio, prosperando precisamente donde otros mamíferos fracasaron. El caballo no tiene nada de eso, ningún linaje ancestral, ninguna adaptación evolutiva de millones de años. El caballo salvaje australiano es, en términos geológicos, un recién llegado casi instantáneo, descendiente directo de animales domésticos traídos por colonos británicos hace apenas un cuarto de milenio. Los primeros caballos llegaron a Australia con la primera flota británica en 1788. El viaje fue tan brutal que de los caballos embarcados, solo 7 sobrevivieron los 9 meses de travesía oceánica hasta tocar tierra. 7 animales, exhaustos, deshidratados, fundando sin saberlo la población que algún día llegaría a contar cientos de miles. La demanda de nuevos ejemplares no se detuvo ahí. Pronto llegaron más, caballos de pura sangre, Clydesdale, árabes y los resistentes ponis de Timor. Desde el principio, el cruce entre estas razas tan distintas produjo algo nuevo, una descendencia versátil, robusta, un caballo forjado específicamente para un país que no perdonaba la debilidad. Esos caballos fueron fundamentales para que la colonia sobreviviera. Se usaron para arrear el ganado, para abrir caminos hacia los campos y para llevar a los pioneros europeos hacia el vasto interior inexplorado del continente. A principios del siglo XX, el caballo ya formaba parte de la identidad nacional australiana de una manera que ningún otro animal importado había logrado. Y entonces llegó la guerra. El precio de la lealtad. En 1914, cuando los soldados australianos se unieron a sus aliados europeos en la Primera Guerra Mundial, los caballos coloniales fueron con ellos, no como acompañantes simbólicos, como parte esencial de la maquinaria militar.
Muchos murieron simplemente trasladando tropas y suministros entre las líneas de combate y la retaguardia. Otros combatieron directamente en el frente. En 1917, durante la célebre batalla de Beerseba, la Cuarta Brigada de Caballería Ligera australiana ayudó a asegurar una victoria aliada crucial, una carga de caballería que se convertiría en leyenda militar. Pero en la guerra no hay verdaderos ganadores. De los 160.000 caballos australianos enviados al extranjero, muy pocos regresaron jamás a casa. La mayoría murió en combate o fue simplemente abandonada en el extranjero cuando la guerra terminó, considerada un costo logístico que no justificaba el viaje de regreso. Los que sí volvieron a Australia regresaron a una paz extraña, un mundo que ya estaba siendo conquistado por las máquinas. Los motores reemplazaban rápidamente lo que antes solo un caballo podía hacer. La demanda de animales de trabajo se desplomó, y los criadores, sin ya necesitar tantos caballos, simplemente abrieron las puertas de sus corrales. Esos animales no fueron liberados por compasión exactamente. Fueron liberados porque ya no servían a ningún propósito económico. Pero el resultado, para los caballos, fue el mismo. Se habían ganado, sin buscarlo, su libertad, y con ella, una oportunidad de correr salvajes. La memoria que sostiene a una familia, en las profundidades del interior australiano, donde el agua se mide en sorbos, y la distancia entre un punto y otro puede significar la diferencia entre vivir y morir. Las manadas de Brumbies se organizan según una jerarquía que la naturaleza perfeccionó durante generaciones de prueba y error. Una yegua líder encabeza cada familia. No por fuerza física, esa función corresponde al semental, que actúa como guardia trasero, padre y protector simultáneamente, sino por algo mucho más valioso en este paisaje: conocimiento. La yegua líder es la guardiana de un mapa mental extraordinariamente preciso de las fuentes de agua de la región, un conocimiento que se transmite, generación tras generación, de madre a hija. En las praderas áridas y los desiertos pedregosos donde sobreviven estos animales, un territorio que representa más del 70% del continente, una extensión de más de 5 millones de kilómetros cuadrados de hostilidad casi total, esa memoria no es un lujo, es la diferencia entre la supervivencia y la extinción de toda una familia. Hay momentos en que han pasado varios días desde la última vez que la manada bebió agua. No ha llovido en meses. Solo quedan los pozos más grandes y están separados por distancias que pondrían a prueba a cualquier animal. Pero la memoria de la yegua líder no falla. Y cuando finalmente llegan al agua, después de la larga espera, el alivio del grupo es casi palpable. Pero el agua, en el desierto australiano, nunca es solo de quien la encuentra primero. Es también el lugar donde la tensión entre manadas distintas, atraídas por la misma fuente escasa, puede estallar sin previo aviso. La ley del agua y del fuego. A mediados del verano, el sol abrasador del outback australiano se vuelve mortal. Un semental oscuro y su manada se han quedado en un abrevadero aislado durante varios días, sin ser molestados. Pero esa tranquilidad no dura. A medida que más animales llegan atraídos por la misma agua escasa, los ánimos se encienden. Los grupos familiares, formados por un semental, varias yeguas y sus crías, suelen ser armoniosos entre sí. El problema llega con las bandas de solteros, grupos de jóvenes sementales que todavía no han logrado formar su propia familia y que preferirían con mucho robar una manada ya establecida antes que empezar de cero. El semental oscuro mantiene su posición y defiende a los suyos. Pero el más audaz de los jóvenes solteros no se intimida y avanza directamente hacia una de las yeguas. Es un desafío que no puede quedar sin respuesta. Mientras el semental defensor enfrenta a ese primer agresor, un segundo soltero lo ataca por la espalda y de repente el macho dominante se encuentra defendiéndose en dos frentes a la vez, en peligro real de ser derrocado. Las cicatrices que lleva en el cuerpo son testimonio de cuántas veces ya ha pasado por esto. No va a rendirse sin pelear, y en el calor del combate ocurre algo que termina salvándolo. Los dos jóvenes desafiantes, momentáneamente,
se enfrentan entre ellos. Esa fracción de distracción es todo lo que el semental oscuro necesita para reagrupar a su manada y retirarse. Pero la retirada tiene un costo. Expulsados del abrevadero, tienen que adentrarse de nuevo en la inmensidad árida en busca de comida que cada día se vuelve más difícil de encontrar. La sequía ya está cobrando su precio y el pasto comestible escasea. Los caballos, sin embargo, son animales inteligentes y resolutivos, incluso frente a probabilidades tan adversas. Aunque solo las yeguas líderes poseen el conocimiento exclusivo de dónde está el agua, con el tiempo tanto machos como hembras aprenden las rutas hacia las mejores zonas de pastoreo y trabajando juntos mejoran sus probabilidades colectivas de supervivencia. Pero no son los únicos que quieren esa comida, y los vecinos no siempre les dan la bienvenida. Los verdaderos dueños de la tierra, los ancestros del canguro rojo, llevan más de 65 millones de años en Australia, prosperando exactamente donde otras especies fracasaron. Lo que alguna vez fueron bosques exuberantes se secó progresivamente a lo largo de eones, y la mayoría de los mamíferos placentarios nativos se extinguieron incapaces de adaptarse a ese cambio. Los marsupiales, en cambio, encontraron la manera de prosperar tanto en los buenos tiempos como en los malos. La biología reproductiva del canguro rojo es en sí misma una obra maestra de adaptación a la escasez. Una hembra puede tener simultáneamente una cría ya independiente a su lado, otra más joven todavía amamantando dentro de su bolsa y un tercer embrión esperando en su útero. Cuando la comida y el agua abundan, las poblaciones de canguros pueden explotar en número. Pero en tiempos de sequía, la madre puede literalmente pausar el desarrollo de ese embrión hasta que las condiciones mejoren, dándole a su descendencia la mejor oportunidad posible de sobrevivir y una ventaja competitiva que ningún mamífero placentario, como el caballo, puede igualar. Su forma de desplazarse también es una proeza evolutiva. El salto del canguro rojo es uno de los métodos de locomoción más eficientes de todo el reino animal, gastando menos energía saltando a toda velocidad que la que gastaría simplemente pastando. Pero llegar primero al alimento no siempre garantiza el éxito. Intimidados por el tamaño de los caballos, los canguros suelen mostrarse reacios a alimentarse junto a ellos. Un desafío completamente nuevo para un superviviente que lleva milenios perfeccionando su lugar en este continente. Hoy se calcula que hay más de 600.000 caballos salvajes en Australia, animales voraces que pasan hasta el 80% de su día pastando, junto con otros herbívoros invasores, camellos, cabras, burros. Literalmente están devorando el corazón ecológico de Australia, dejando muy poco para la fauna nativa que ya lucha por competir. Y los caballos no son los únicos forasteros que han hecho de Australia su hogar. Los gatos y zorros ferales, también introducidos por los colonos europeos, se adaptaron con una velocidad alarmante a su nuevo entorno y hoy causan estragos ambientales devastadores. Solo los gatos ferales matan decenas de millones de animales nativos cada noche, empujando a algunas especies al borde mismo de la extinción. En ese contexto, los caballos salvajes han sido etiquetados oficialmente como una plaga, y eso significa que, tarde o temprano, tienen que correr. La caza desde el cielo. Los helicópteros sustituyeron hace mucho tiempo a los jinetes a caballo, y los ganaderos se unen ahora a las redadas para proteger las áreas de parques nacionales destinadas a preservar a las especies nativas. Los caballos salvajes son arreados, capturados en masa, en operaciones que combinan precisión aérea con una persecución que pone a prueba cada instinto de supervivencia del animal. En medio del caos de una de estas redadas, el semental oscuro se separa de su manada, abriéndose camino hacia la seguridad, llevando consigo a quienes logra proteger. Los pilotos guían a los caballos restantes a través de desfiladeros estrechos hacia corrales improvisados, pero los caballos son astutos y no facilitan el trabajo. La paciencia de los pilotos eventualmente da resultado. En el momento en que la yegua líder de una manada entra al corral, el resto de su familia la sigue, fiel a la jerarquía que los ha mantenido unidos durante toda su vida.
Cerrando la marcha, un semental percibe la trampa y hace un último intento desesperado por la libertad. Puede que haya evadido la captura, pero ahora enfrenta un peligro completamente nuevo. Separado de su manada, sin las probabilidades de encontrar agua por sí solo, ese semental tendrá que conseguir un lugar en un nuevo grupo familiar o arriesgarse a morir de sed en completa soledad. El destino de los capturados queda entonces en el aire. Algunos serán domados y reentrenados como caballos de trabajo. Otros serán transportados a mataderos, procesados para el mercado internacional de alimento para mascotas. Y si tienen suerte, los más briosos pueden ser destinados a un futuro distinto, bajo los reflectores. Porque el Brumby, además de plaga, es también un ícono cultural. El espectáculo y la controversia. La tradición de equitación del campo australiano se mantiene viva hoy, especialmente cuando el rodeo llega a la ciudad. Es una celebración de la belleza y la majestuosidad del caballo salvaje y al mismo tiempo un deseo profundamente humano de doblegar su voluntad. Es un espectáculo de hombre contra bestia, y aunque el rodeo sigue siendo una institución de la vida del Outback, ha empezado a enfrentar un escrutinio cada vez mayor por presuntas violaciones a los derechos de los animales. Recientemente prohibido en Gran Bretaña y en partes de Estados Unidos, el futuro del rodeo australiano sigue siendo incierto, pero lejos de los reflectores, lejos de las arenas de competencia y de las cámaras, la batalla más antigua y más importante continúa exactamente donde siempre ocurrió, en la naturaleza salvaje, sin árbitros, sin público y sin reglas. El abrevadero como campo de batalla, en tiempos de sed extrema, un único pozo de agua se convierte en un faro de esperanza para todo lo que vive cerca. Pero ese refugio no está libre de peligros. Los depredadores también acuden ahí, no solo para saciar su propia sed, sino para cazar. Muy poco escapa a la mirada vigilante y las garras afiladas como navajas del águila de cola cuneiforme. Y donde hay olor a sangre en el aire, otros depredadores nunca están lejos. Los dingos, los lobos del Outback australiano, el mayor carnívoro terrestre del continente. Pocos animales están a salvo de su ataque formidable. Incluso un potro vulnerable, mientras se mantiene protegido por la manada, puede encontrar refugio inesperado junto a un aliado improbable. Un canguro, también buscando seguridad cerca del agua. Pero los dingos son depredadores paciencia y rara vez dejan pasar una oportunidad. El silencio del desierto se rompe cuando una megabandada de miles de periquitos llega al abrevadero. Incluso después de un vuelo largo y agotador, escanean el horizonte antes de atreverse a beber. Tienen razón en ser cautelosos. Los dingos no son los únicos depredadores al acecho. Atraídos por la conmoción, los milanos silbadores apuntan a los individuos que se distraen en el borde del agua, mientras desde lo alto, los halcones lanzan su propio ataque aéreo. En un intento por desorientar a sus ágiles perseguidores, la bandada se mueve como una sola columna compacta. Cualquiera que se quede atrás se convierte en presa fácil para los rapaces. Es un festín en medio de la hambruna, y como el paso de una tormenta del desierto, la megabandada finalmente se aleja en busca de más comida. La manada de caballos también debe seguir adelante. Ya no queda vegetación comestible en la zona. Lo que sí queda son plantas cargadas de toxinas, capaces de provocar una afección neurológica conocida como la enfermedad de Birdsville, que afecta la coordinación de las patas traseras de los caballos. Las consecuencias pueden ser fatales. El viaje de la desesperación. La manada se ve forzada a emprender un viaje largo y peligroso a través del desierto, en busca de comida. Un viaje que los llevará muy lejos de cualquier fuente de agua conocida. La yegua líder se enfrenta a un futuro incierto. Detrás de ella, el semental oscuro intenta disuadir a los demás de seguir adelante, pero por pura desesperación, un grupo de jóvenes sementales solteros decide seguirlos de todos modos, a cierta distancia. Si se quedan atrás, sin duda perecerán. Debilitada por el hambre, la yegua líder se dirige hacia un lugar que no ha visitado en varias temporadas. Es una decisión arriesgada. Si su memoria le falla,
o si esa fuente de agua específica ya se ha secado, estará llevando a toda su familia directamente hacia la muerte. Las condiciones de sequía no solo extraen la humedad de los pastizales, los vuelven extremadamente susceptibles a los incendios forestales. Incluso especies nativas que han soportado estas condiciones durante eones sucumben ante la sequía. Y sin embargo, en medio de toda esa desolación, hay un grupo de animales que no solo sobrevive, prospera. Australia tiene más especies de reptiles que cualquier otro lugar del planeta. Uno de los habitantes más peculiares de este desierto mide apenas 20 centímetros de la cabeza a la cola, pero está cubierto de una armadura de espinas. El diablo espinoso utiliza esas espinas no solo como defensa contra los depredadores, sino como un asombroso sistema de refrigeración. Diminutos canales entre las espinas conducen agua subterránea hacia la boca del lagarto mediante capilaridad, permitiéndole incluso recolectar el rocío del aire frío nocturno mientras duerme. Es una adaptación extrema, moldeada por milenios de evolución, ante un entorno que pone a prueba todo lo que vive en él. Los caballos, mientras tanto, empiezan a flaquear. La yegua líder acelera el paso, y entonces en su camino aparece otro reptil, la taipán del interior, la serpiente más venenosa del mundo, capaz de matar con una sola mordida, lo suficientemente potente para acabar con 100 hombres en menos de una hora. La yegua líder detecta el peligro a tiempo y traza una ruta segura para evitarlo. Pero los sementales solteros que la siguen de cerca no son tan observadores. Para el desprevenido, la muerte llega en un instante. Para los demás, parece haber esperanza en el horizonte. Pero lo que parece ser agua en la distancia no es más que un espejismo, la cruel ilusión óptica del desierto. Lo que alguna vez fue un arroyo fluyendo ahora no es más que arena quemada por el sol y piedra. El precio del sudor. Mientras los reptiles prosperan en estas condiciones, para los mamíferos la historia es completamente diferente. Los caballos regulan su temperatura corporal mediante el sudor. Y aunque esa función tiene un efecto refrescante por evaporación, tiene también un precio altísimo. Aquí cada gota de agua es preciosa y el sudor la desperdicia sin piedad. Los canguros rojos, en comparación, han evolucionado para sudar únicamente cuando están activos. Durante las horas más calurosas del día, permanecen inmóviles, refrescándose, lamiéndose los antebrazos. Su sistema digestivo, extraordinariamente eficiente, extrae toda el agua que necesitan directamente de la vegetación que comen. Los caballos no pueden sobrevivir únicamente con esos mismos pastos del desierto. Necesitan beber agua subterránea directamente para sobrevivir. El semental oscuro y su manada se quedan junto al lecho seco de un arroyo. Empiezan a excavar. Un olor dulce comienza a filtrarse desde la superficie. Agua. Para los lo suficientemente fuertes como para excavar, la recompensa puede salvarles la vida. Pero los potros, incapaces de excavar por sí mismos, dependen completamente de sus madres, y en tiempos tan extremos, incluso las madres más entregadas beben hasta saciarse antes de proveer para sus crías. Negado el acceso al agua, un potro joven intenta amamantar de su madre, pero su leche ya se ha secado hace tiempo. En los momentos más duros, son los potros los primeros en morir. La manada ni siquiera ha terminado de saciarse cuando llegan los sementales solteros. Demasiado débil para hacerse valer, un joven potro es rechazado repetidamente. Finalmente, dirige su atención hacia uno de los solteros más débiles del grupo y logra arrebatarle un trago rápido. La llegada de la banda de solteros no representa solo una amenaza para los más jóvenes, también lo es para el semental oscuro. Debilitado por la larga travesía, lucha por repeler a los nuevos desafiantes. Un robusto joven semental hace su movimiento. El semental oscuro pelea con todo lo que le queda, pero ya no tiene la fuerza para defender a su manada. Su largo reinado llega a su fin. El nuevo líder reclama de inmediato sus derechos de apareamiento recién ganados. Y aunque están debilitadas por la sequía, las yeguas no se resisten. El semental oscuro es expulsado, condenado a la soledad. Sin manada,
En medio de una sequía implacable, su futuro parece sombrío. Lo que la sequía se lleva. Durante los periodos de sequía severa, las poblaciones de caballos salvajes en Australia pueden desplomarse hasta en un 60%. Sucumben al hambre, a la deshidratación, al agotamiento absoluto. Cerca de donde el semental oscuro vaga en soledad, queda un pequeño reservorio de agua. Pero algo no está bien. El agua tiene un aspecto que disuade a los caballos de acercarse a beber. Y entonces, apenas días después, los cielos finalmente se abren. Un diluvio empapa la tierra endurecida por el sol, y el agua comienza a fluir de nuevo. Las flores del desierto estallan en floración casi de inmediato. Las aves regresan en cantidades que se cuentan por millones. El crecimiento de pasto fresco estimula a los caballos a reproducirse. Aquellos que sobrevivieron al implacable filtro de la naturaleza transmitirán sus genes más fuertes a la siguiente generación. Potros audaces que algún día soportarán los estragos de futuras sequías, y jóvenes yeguas que algún día liderarán a sus propias familias hacia el agua que les da vida. Lo que queda. Después de todo, los caballos llegaron a esta tierra como bestias de carga y como amigos leales. Ayudaron a forjar una nación y ayudaron a defenderla cuando la guerra los reclamó. Al hacerlo, sin buscarlo deliberadamente, se ganaron su libertad y un lugar permanente en el corazón de Australia. Marcados al mismo tiempo como héroes y como forajidos, sus descendientes prosperan en los buenos tiempos y sufren brutalmente en los malos, exactamente como cualquier otra criatura que ha tenido que ganarse, generación tras generación, el derecho a seguir existiendo en uno de los entornos más hostiles de la Tierra. Y ahí está quizás la verdadera lección que el Brumby tiene para enseñarnos. No es una historia sobre pertenecer desde el principio, es una historia sobre lo que ocurre cuando algo que nunca debió sobrevivir se niega, generación tras generación, a desaparecer. El caballo salvaje de Australia no tiene 65 millones de años de evolución detrás de él, como el canguro rojo que comparte su desierto. No tiene un linaje ancestral que lo conecte con este continente desde tiempos inmemoriales. Tiene, en cambio, apenas 2 siglos y medio de una determinación feroz, transmitida de madre a hija en la memoria exacta de cada fuente de agua, en cada decisión tomada al borde de la muerte, en cada manada que eligió seguir caminando cuando quedarse significaba morir con certeza. La próxima vez que pienses en lo que significa pertenecer a un lugar, piensa en esa yegua deteniéndose en medio de la nada, con el destino de toda su familia, dependiendo de un recuerdo que quizás nunca debió confiar. Y piensa en lo que significa que, generación tras generación, ese recuerdo, contra todo pronóstico, contra el desierto entero, sigue sin fallar.